Oiga, vamos a comenzar el mensaje. Fíjense que la semana pasada que estábamos predicando y ministrando, ¿se acuerdan los beneficios que la palabra dijo, verdad? Que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Cuando estábamos ministrando a las tres iglesias, Jalapa, Veracruz y a esta iglesia online, el Señor me habló fuertemente acerca de milagros y me hizo sentir que había gente que necesitaba no solo un milagro, sino varios milagros. Y entonces el Señor puso en mi corazón este mensaje para hablar de milagros. Déjeme decirle que un gran pensador, un gran sabio, dijo así: la vida solo hay dos formas de vivirla: o creyendo que los milagros no existen, creyendo que nada es un milagro, o creyendo que todo es un milagro. Eso lo dijo el famoso Albert Einstein. Y yo soy de los que cree que todo es un milagro. Poder estar aquí conectados es un milagro. El habernos levantado hoy y poder estar acá es un milagro. Todo es un milagro. Entonces, hoy el Señor nos quiere enseñar o recordar cómo es que Él hace sus milagros en cada uno de nosotros, ¿vale? Quiero que me acompañe a la Biblia. Vamos a ver la historia del milagro de sanidad de Naamán. Naamán era general del ejército sirio, ¿ok? Y su rey le dijo que fuera a ver a el profeta Eliseo, profeta de Israel. Naamán, Siria es lo que hoy sería Irán e Irak, por allá, por esa zona. Y entonces que fuera a Israel y se encontrara con el profeta Eliseo, porque él le diría cómo sanar. Esta es la historia. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versos del 9 al 14, dice así: así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, porque Naamán no era creyente, ¿verdad? No creía en Dios, al Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados, escuche aquí, porque aquí está el mensaje. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, diga conmigo ahí, complicado. Si le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Diga conmigo, sencillo. El criado le dice: si le hubiera dicho algo que fuera complicado, usted lo hubiera hecho, ¿cierto? Oiga, ¿cuánto más si le dijo algo sencillo? Dice: así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces según lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Mire, con este mensaje Dios lo que quiere es subirnos de nivel la fe para recibir milagros. No uno, varios milagros. Y la realidad es que mucha gente cree en los milagros, mucho creyente cree en los milagros, pero cree también que son difíciles de recibir, que son esporádicos. Tan así creemos eso, que cuando vemos a alguien que tenía tiempo que no venía por la casa o por la iglesia, decimos: qué milagro que apareces, porque asumimos que los milagros son extraños, son raros, son difíciles. Y la realidad es que en este pasaje vemos que las instrucciones que Dios le dio a Naamán a través del profeta y a través del mensajero del profeta fueron extrañas, ciertamente. Zambullirse 7 veces en un río todo mugroso, porque era un río revuelto. El Jordán es un río revuelto. Fueron extrañas pero sencillas, no tenían nada de complicado. Lo dijo el criado: si le hubiera pedido algo complicado, usted lo habría hecho, ¿no? Pues cuanto más si lo único que le pidió, o sea, sencillo. Y de aquí que toma nombre el mensaje de hoy: extrañamente sencillas las instrucciones de Dios.
vamos a darnos cuenta cómo Dios, para llevarnos a milagros, nos quiere dar instrucciones extrañas pero sencillas, o sencillas y raras o extrañas, ¿vale? Vamos a ver otro pasaje donde podremos distinguir el método del hombre y el método de Dios. Lucas capítulo 8, verso 43, dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Escuche esto. Jesús venía caminando junto con una turba de personas, especialmente de hombres. En aquel tiempo estaba prohibido que las mujeres tocaran a los hombres, ¿ok? Y mucho menos cuando estaban en su periodo de flujo de sangre, ¿vale? En aquel tiempo, a ese momento, ese periodo de las mujeres, se consideraba que la mujer estaba impura por esa semana, ¿ok? Esta mujer tenía 12 años de ser una mujer impura para la ley de los israelitas. Entonces, ojo acá, todo el mundo venía cerca, tan cerca de Jesús, que lo venía oprimiendo. Pero solo una persona sacó poder de Jesús, logró sacar poder de Jesús. Esta mujer fue la que tocó el borde de su manto y sacó poder, hizo que el poder de Jesús saliera a favor de ella. Y eso nos enseña que por muy cerca que tú y yo andemos con Jesús, no significa que tenemos su poder. Hay algo que hacer. ¿Qué hizo esta mujer? Vamos a seguir adelante. Dice, verso 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Otra vez aquí aparece la fe y la salvación, la sanidad y la salvación van juntas. El pecado y la enfermedad van juntos. Y como el Señor ya se llevó tu pecado en la cruz, también se llevó tu enfermedad. Como el Señor ya te dio salvación, también ya te dio sanidad. ¿Cuántos lo creen? Digan ahí amén, ¿verdad? Usted puede ponerle ahí en el chat, amén, ¿verdad? Soy salvo, soy sano, soy salva, soy sana en el nombre de Jesús. Esta mujer había gastado todo, había utilizado el método del hombre, ir a los médicos. Y había gastado por 12 años todo su dinero, todo su ánimo y todas sus fuerzas. Y cuando ya no le quedaba ni dinero, ni ánimo, ni fuerzas, entonces buscó a Jesús. Y ahí encontró el método fácil. El método del hombre siempre es difícil porque nos cuesta mucho trabajo las cosas. La ciencia cuesta mucho trabajo, es difícil. Pero los métodos de Jesús, los métodos de Dios son fáciles. Entonces ella solamente tocó el borde con fe, diga conmigo, con fe. Tocó el borde con fe, y al tocar el borde con fe, la fe de la mujer sacó el poder de Jesús. ¿Por qué sé que con fe? Porque lo dice Mateo 9:21. Lucas no lo narra, pero Mateo sí narra ese pasaje, el mismo pasaje, y dice, porque decía dentro de sí: si tocar solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. En Lucas dice que fue sana y luego salva. Mateo hace referencia a salvación, fue salva. Pero la mujer se metió entre todos los que lo oprimían. Ninguno de los que lo oprimían estaba pidiendo un milagro, y ninguno de los que lo apretaban necesitaba un milagro y creía que Jesús lo podía hacer. Esta mujer se metió entre todos ellos, metió la mano, tocó el borde con fe y fue sanada y fue salva. Amén. Así que nosotros entendemos que el método del hombre es el difícil, pero tenemos que cambiar de mentalidad. Los métodos de Dios son fáciles. Ahora, ojo acá, no te estoy diciendo que dejes de ir al médico, ni que te dejes de tomar la medicina.
No, lo que te estoy diciendo es que mientras te tomas la medicina, mientras estás en tratamiento médico, eleva tu fe y asume que el tratamiento es el método difícil, el método tardado, el método largo, el método doloroso, el que te va a quitar dinero, ánimo y fuerzas, ¿ok? Eso tienes que saberlo, así pasa con los tratamientos médicos. Pero eleva tu nivel de fe para creer que para Jesús es fácil hacer el milagro de tu sanidad, porque Jesús ya se llevó en la cruz todo tu pecado y toda tu enfermedad. Eso es lo que te estoy enseñando hasta aquí. ¿Me sigue? Continúa con los médicos, no los sueltes. Yo no soy nadie para decirte que no lo hagas, pero sí creo que debemos de subir nuestro nivel de fe. Esta medicina me va a curar por el poder de Cristo. Y yo creo que Jesús me puede sanar de una manera más fácil que esta medicina, que este tratamiento, que esta cirugía o lo que tengas. Eso es lo que creo que sí nos está dando el mensaje, ¿vale? El método fácil es el método de Jesús, es el método de Dios para hacer milagros. Ahora, Jeremías 32:26 dice así: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dios te está recordando, no hay nada difícil para el Señor, para ti, para mí. Claro que hay cosas muy difíciles. Y no estoy hablando solamente de que te quiera sacar Dios de una enfermedad o de una aflicción o de una circunstancia complicada, difícil, de tristeza, de amargura, de dolor, de angustia. No solamente estoy hablando de esos momentos. También cuando va el Señor y te lleva a conseguir metas, a buscar tu tierra prometida, o a recordarte y darte tu propósito o tu llamado. En cualquiera de esas áreas que son toda la vida, los milagros del Señor están disponibles. Diga conmigo, disponibles todo el tiempo y de una manera fácil. Diga conmigo, fácil. Diga conmigo allá, los milagros del Señor en mí son fáciles. Y vamos cambiando esa mentalidad. Dios hizo un milagro con Abraham y Sara para que tuvieran un hijo a los 100 años y 90 cada quien. Y fue fácil. No se expusieron a cirugías, ni a hacer in vitros, ni gastaron todo su dinero en ellos. No, Dios lo hizo fácil con ellos. Josué fue a derrotar a Jericó y los muros cayeron de una manera fácil. Con trompetas y gritos cayeron, no fue necesario golpear ni siquiera. David mató a un gran gigante de casi 3 metros, experto en guerra, con una piedra y una onda, un pedazo de tela. Fácil. Gedeón venció a los madianitas con solo 300 hombres. Él quería originalmente llevar 32,000. Y Dios se los va bajando hasta 300. Y con los 300 derrotaron a todos los madianitas y ni siquiera usaron armas. Con una simple antorcha en una mano y una trompeta en la otra, con eso los derrotaron. Por eso el mensaje de hoy nos dice que las instrucciones de Dios son sencillas pero fáciles. Y nosotros tenemos que cambiar la mentalidad. No, si algo tenemos que cambiar hoy es sacar a Dios de esta estructura mental donde lo hemos metido y donde hemos creído que para que Él haga un milagro en nosotros, eso es muy difícil. Para que nos saque de las deudas es muy difícil. Hombre, llevo toda una vida metido en deudas. ¿Cómo me va a sacar el Señor fácil? Esta enfermedad la ha tenido mi abuela, mi bisabuela, mi mamá y yo. ¿Cómo me va a curar el Señor fácil? Ese negocio, ese trabajo, yo no tengo estudios, yo no tengo nada. ¿Cómo Dios me va a poner encima de un mejor empleo o de mayores ingresos o de ese negocio? Y esa mentalidad es que terminamos encuadrando a Dios en nuestra mente. Y lo que hoy Dios quiere es que liberemos al Señor. Nuestros métodos, reconozcámoslos, nos cuestan trabajo, es difícil, pero para Dios no hay nada difícil. ¿Me siguen? La palabra dice, y usted lo sabe, que al que cree todo le es posible. Pero yo voy a ir enfocando el mensaje. Esta palabra se la voy a enfocar conforme al mensaje. La escritura dice al que cree todo le es posible, pero también enseña esto. Al que pide, cree y obedece, todo le es posible. Naamán pidió, al final, a regañadientes y enojado, creyó y obedeció las pequeñas instrucciones, las sencillas y extrañas instrucciones que Dios le dio. No te estoy hablando de la obediencia a la palabra de Dios, que bastante bien te hace, ¿cierto?
Porque Naamán ni siquiera era judío. Él no obedecía las leyes de Dios. Ni siquiera tenía a Dios como su Dios. Y recibió el milagro. Cuanto más los que nos sabemos justos por la obra consumada de Jesús en la cruz. ¿Puedo oír un buen amén a esto? Entonces, al que pide el milagro, cree en el milagro y obedece las pequeñas, sencillas, pero extrañas instrucciones que Dios le da, a ese nada le es imposible, o todo le es posible. Josué obedeció la instrucción. Para conquistar Jericó, después de dar 40 años vueltas al desierto y preparar un ejército, Dios le dijo: no va a ser con ejército ni con espada, va a ser con mi Santo Espíritu. Solamente da vueltas alrededor de Jericó, griten y los muros se van a caer y vas a poder matar a todos. Y así fue. Naamán obedeció esa instrucción extraña de zambullirse 7 veces en un río todo lodoso, todo revuelto, todo sucio, y quedó limpio de una enfermedad que en aquel tiempo era incurable. Moisés, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, tenía 3 opciones. Una, llegaron al borde del Mar Rojo. Los venían persiguiendo los egipcios. Para salvar la vida tenía 2 opciones, o 3 realmente. Una, poner a nadar a todos, a ver quién podía sobrevivir. 2, regresar y enfrentar a los egipcios que venían atrás. Y 3, escuchar la voz de Dios, pedir, creer y obedecer instrucciones. Éxodo 14, verso 13 dice así: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Moisés está orando en voz alta, ¿cierto? Declarando fe. Diga conmigo: declarar fe. Uno no vive por vista, vive por fe. Y uno no habla circunstancias, uno habla ¿qué? Fe. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Moisés está dándole ánimo a la gente, llevando la fe, lo que me gusta hacer mucho todos los domingos acá, todos los días de servicio. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? En otra versión dice: ¿por qué oras? ¿Por qué estás orando a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza la vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Esta era la tercera opción. La extraña, pero sencilla opción de Dios. Dile que marchen, toca el mar, divide el mar y que pasen en seco. Y eso fue lo que sucedió, y usted sabe que al final el Señor, todo el pueblo de Israel pasó, nadie murió, todos atravesaron, los casi 2 millones que se cree que eran, atravesaron. Y cuando los egipcios, que no tenían la fe, que no eran del pueblo de Dios, quisieron pasar, a ellos se les cerró el mar y todos murieron. Entonces lo que tenemos que entender es que generalmente, normalmente, para que Dios te saque de una situación complicada, de una dificultad fuerte, de una calamidad en tu vida, de una circunstancia adversa, como lo puede ser una enfermedad fuerte, o como lo puede ser un endeudamiento, unas malas finanzas, una falta de empleo, un problema matrimonial, conyugal, familiar, con los hijos, etcétera, un problema legal. Para que Dios te saque de ahí, y también para meterte a tu tierra prometida, para que alcances los anhelos de tu corazón, para darte propósito y para llevarte a recordar tu llamado en el Señor, generalmente el Señor va a usar milagros para eso, y tú vas a necesitar escuchar esas extrañas pero sencillas instrucciones, y si las crees y las obedeces, los milagros estarán en tu vida en todo tiempo. Tenemos que empezarnos a quitar de la cabeza que los milagros son muy ocasionales, son todo el tiempo, todo es un milagro, diría Albert Einstein. ¿Ok? Voy a comenzar a terminar. Bien es cierto que para gente como usted,
que ya tiene tiempo en la iglesia, que ha venido oyendo todos los mensajes de la cruz, para usted no es difícil pedir. Usted está acostumbrado a orar, a hablar con Dios y pedir. Tampoco le es difícil creer, porque usted cree en el Señor, cree en la cruz, ahora cree en la gracia por la obra derramada, por la obra consumada en la cruz, la gracia derramada que se convierte en favor inmerecido para usted. Y le leí la semana pasada y pudimos ver juntos 30 beneficios que el Señor nos ha mostrado y son de verdad gloriosos y poderosos. Le dejé ahí bien clara los puntos de oración. O sea, no tengo duda que usted sabe pedir y sabe creer. Pero el tercer elemento es el que Dios me habló para hoy venir a predicárselo, a enseñárselo o a recordárselo. Cómo poder obedecer las pequeñas, las sencillas y extrañas pero sencillas instrucciones que Dios te dará para que tú consigas tu milagro. ¿Me sigue? Y hay dos cosas que tenemos que hacer. Desde lo que Dios me ha mostrado y mi experiencia, lo que Dios me ha dado, te lo vengo a transmitir acá. Dos cosas que tenemos que hacer. La primera, buscar el rostro de Dios. ¿Ok? Salmo 105, verso 4 dice: buscad a Jehová y su poder. Diga conmigo, su poder. Buscad siempre su rostro. Los milagros en tu vida suceden en el poder de Dios. Jesús sintió que salió poder de él, porque la mujer déjame decirlo así, le arrebató el milagro, se lo sacó. Jesús venía distraído y la mujer con su fe tocó el borde del manto con fe, hizo una rara situación que en aquel tiempo era prohibida, de arrastrarse a garras entre las piernas de todos los que venían oprimiendo. Imagínate cuántas personas traía Jesús alrededor, y esta mujer tocó el manto y sacó poder. Bueno, aquí nos está diciendo el Salmo: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Buscar el rostro de Dios va a hacerte que tú estés buscando al Señor y su poder junto con él. Salmo 24, versos del 5 al 6. Está hablando de los justos. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Nosotros, ese es un beneficio más de los justos. Podemos ser considerados esa generación que busca el rostro de Dios. Y cuando hablamos de buscar el rostro de Dios, hablamos de intimidad. Vean conmigo, intimidad. Yo te he enseñado, y ahora con la gracia entendemos claramente que Jesús camina a nuestro lado todos los días de nuestra vida, cada minuto, ayudándonos, ¿cierto? Pero eso no significa que ya no debes buscar la intimidad con Él. Claro, la intimidad se obtiene cerrada la puerta, ahí en tu aposento, ahí en ese lugar secreto, sentado, arrodillado, de pie, como tú quieras, platicando con Él, buscando su rostro. Buscar el rostro de alguien implica intimidad. No se puede buscar el rostro de alguien a distancia, es en intimidad. Y cuando tú buscas esa intimidad con el Señor, vas a empezar a entrar en su poder. ¿Ok? Y lo segundo que hay que hacer, lo segundo que va a suceder, porque sucede, es que después de buscar el rostro del Señor, ahora vas a escuchar la voz de Dios. Vas a escuchar la voz de Dios como la escucharon todos ellos: Abraham, Josué, Naamán, Moisés y todos los que encuentras en la Biblia, Esther, Ruth, Sansón, Jefté, todos ellos, Gedeón, tuvieron eso en común, que todos oyeron la voz de Dios a través del ángel de Dios, a través de ángeles o a través del mismo Dios. Hoy ya no, Dios no utiliza a nadie más sino el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para hablarte al oído y decirte y darte las instrucciones sencillas,
tal vez extrañas, que tú tienes que hacer para dar los pasos para conseguir ese milagro. ¿Me sigue? Y eso, yo quiero que no te confundas porque Moisés está orando al Señor en voz alta y Dios le dice, ¿por qué oras? ¿Para qué clamas? Entonces, esto no quiere decir que no es que tú ya no tengas que ir a orar. No, si tú lees la historia de Moisés, Moisés tenía tal intimidad con Dios que veía que él hablaba cara a cara con Dios, cuando eso para el hebreo, para el judío, significaba la muerte. Nadie verá la cara de Dios y vivirá, decía la ley, decía la palabra en aquel tiempo. Pero Moisés veía cara a cara a Dios y sobrevivía. Entonces, Moisés tenía una relación íntima y verdadera, real, tangible para él. Ojo acá, no para los demás, tangible para él. Y entonces, esa relación de intimidad le permitía que en un momento de angustia, de necesidad, ya no era necesario orar. Ya teníamos, déjame decirlo así, minutos acumulados de presencia, de rostro, de intimidad con Dios. Y entonces ahora ejecuta mis instrucciones, escucha mi voz. Ahí Moisés, parado enfrente del Mar Rojo, escuchó la voz de Dios que le dijo, parte el mar en dos y que pasen. Era una sencilla instrucción, extrañísima, pero sencilla. Moisés lo oyó y lo oyó porque tenía un tiempo de tener ya una relación íntima con su Dios. Pero además, porque pidió, creyó y obedeció la instrucción. No le dijo, Señor, eso es muy raro. No, mejor manda bolas de fuego y mata a todos ellos. No le cambió la instrucción al Señor, la siguió. Y todos ellos tienen eso en común. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué no nos mostraste en tu palabra cómo escuchar tu voz y seguir instrucciones? Pero yo veo en todas esas historias, como cada uno de ellos escuchó la voz de Dios. David, cuando llegó cuando regresó al campamento y se dio cuenta que les habían secuestrado a sus mujeres, a sus niños, a los ancianos y se había llevado todo, David habló con Dios, se puso en intimidad y le preguntó, los he de alcanzar, voy a recuperarlos. Y Dios le dijo, ve, que los vas a recuperar. Y David fue y lo recuperó todo. Todos ellos tienen eso en común, que escucharon la voz de Dios. Pero ¿por qué no nos enseña la palabra cómo escuchar la voz de Dios? Y esto es lo que Dios me enseñó, lo que Dios me habló hace muchos años atrás y que he podido vivir en mi experiencia personal. La razón es esta: porque Dios construye con aquel, escucha bien esto, Dios construye con aquel que busca su rostro, con aquel que lo busca en intimidad. Ojo acá, antes buscábamos la intimidad para ganar su favor, para estar bien con Dios. Hoy hemos entendido que ya no necesitamos eso, pero ahora buscamos su rostro y nuestra relación con Él porque lo amamos, porque recibimos, porque nos nace encontrarnos con nuestro amado, porque lo disfrutamos. Ya no lo hacemos para algo, sino lo hacemos por el amor que Él tiene para nosotros. ¿Me sigue? Cambió la ecuación. Entonces, cuando Dios tiene con alguien esa relación de intimidad, ese buscar su rostro, Dios construye o genera, tal vez será mejor la palabra, Dios genera un lenguaje único y especial para comunicarse contigo. Esa es la razón por la cual no hay manera de que alguien te enseñe cuál es el lenguaje de Dios. No hay tal. El lenguaje es tan único como las huellas digitales de tus dedos. No hay nadie en el planeta de los 7.500 millones de habitantes que tenga tus mismas huellas dactilares. No hay nadie. Bueno, no hay nadie que tenga el mismo lenguaje de comunicación con Dios. Por eso, cada uno de ellos escuchaba la voz de Dios y la ejecutaba con toda certeza, porque había construido una relación de confianza con Dios tal, su vida dependía de Dios,
que cuando Dios le hablaba, él sabía que era Dios. Y eso es lo que sucede cuando tú sabes que Dios te habla. Sucede aquí adentro, en el corazón. No es una voz audible. Es algo que tú sabes que todo tu cuerpo te dice, es Él. Él es el que está hablando. Él me lo está diciendo. Estoy totalmente seguro. Y también estoy seguro, Señor, de que eres tú, porque así me lo has hecho saber otras veces. Para los mundanos que vieron la película de Hitch, en la última escena, ¿verdad?, donde él va a buscar a la chica de sus sueños, a la chica de su amor, y no sabe cómo explicarle, le dices que algo aquí en el fondo, y no sabe cómo explicarlo, y se hace bolas. Bueno, así me hago bolas yo también, porque es algo que sucede de una manera tan particular y única que a mí no me habla igual que le habla a mi esposa o a mi hija, a las personas más cercanas a mí. Dios nos habla de manera diferente, pero sé perfectamente cuando es Dios el que me está hablando. Y sé cuando no es Dios. Porque mire, tendemos nosotros a resolver las cosas con nuestros métodos de hombre, métodos difíciles. Y se nos olvida que tenemos como justos la oportunidad de recibir los mensajes, recibir las soluciones fáciles de parte de Dios, pero generalmente van a incluir una instrucción extraña, pero sencilla. ¿Y por qué usa Dios cosas extrañas? Pues seguramente, no lo sé, para probar nuestra fe. Es tan sencillo que solo necesitas obedecer las instrucciones extrañas. Y eso es lo que necesitas, esas dos cosas, para construir esa relación de intimidad con Él, que te haga escuchar su voz, para que cuando pidas, creas y recibas las instrucciones y entonces puedas ejecutarlas. Como te digo, sencillamente, extrañamente sencillas serán, pero si lo haces, el milagro y los milagros estarán de continuo en tu vida. Primera de Corintios 2:12 dice así: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Es ahí esa voz del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios, que te habla y te dice: ya te concedí tu sanidad, haz esto y sanarás. Ya te concedí tu libertad financiera, haz esto y sanarás. Y eso es el Espíritu de Dios, que por su gracia, porque entiendes que su gracia, ahora que conoces todo o mucho acerca de su gracia y su favor inmerecido, es el favor inmerecido de Dios, que ahora tenemos también los milagros a nuestra disposición, porque Él ya los consiguió todos, ya los consumó todos en la cruz. ¿Cuántos me dicen amén a esto? No necesitas esperar que venga un profeta de otra nación, de tan lejos, a decirte a ti en un evento lo que Dios quiere que hagas. No lo necesitas. Yo no estoy diciendo que no haya profetas que Dios les hable para venir a mover a toda una nación o a toda una iglesia. Yo pienso que sí. Pero el profeta viene y te dice Dios que pongas un negocio. Y se va a su casa. Y luego, ¿cómo lo pongo? ¿Cuándo lo pongo? ¿Con quién lo pongo? ¿Qué tipo de negocio? Todas esas situaciones específicas no te las va a decir el profeta. Por eso te digo, no lo necesitas. Si tú crees en ellos, si tú vas a esos eventos, ve. Es glorioso también. Pero esto que está pasando es que el Señor te está convirtiendo a ti en tu propio profeta. Porque tú eres quien pide, quien cree, quien va a oír. El profeta es lo que hace: bajar las instrucciones de Dios, los diseños de Dios y comunicarlos. Tú eres tu propio profeta, porque tú vas a escuchar las instrucciones de Dios para tu vida y para la vida de los tuyos, o para la vida de alguien más, y tú vas a escuchar instrucciones sencillas y raras, y al hacerlas, ¡pum!, el poder de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Wow! Eso está tremendo. Dios no grita, Dios no hace aspavientos. A Dios le encanta hablarte al oído de una manera única. Cuando Elías, el profeta que mató a 850
profetas de Baal y de Acera, los decapitó a todos ellos delante de todo el pueblo con una valentía extraordinaria. Después de eso tuvo miedo de que una mujer la amenazó, Jezabel, y quería morirse. Fue alimentado, ¿verdad? Le dieron pan y agua y corrió a esconderse en una cueva. Y dice la palabra que estando metido en la cueva apareció Dios. Pero primero dice que vino un viento recio, y aclara la escritura que no estaba Dios en el viento. Y después vino un terremoto, y tampoco estaba en el terremoto. Y después vino un fuego intenso sobre la cueva, y Dios no estaba en el fuego. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 12. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, un silbo apacible, dice la Reina Valera, un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto. ¿Por qué se cubrió el rostro? Porque sabía que era Dios. Y él sabía que nadie podía ver cara a cara a Dios y vivir. Por eso se tapó el rostro, porque dijo, Dios está aquí. Oyó el suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo, se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y lo sacó de la cueva. Dios hoy nos está sacando de la cueva de la incredulidad con relación a los milagros y a tu vida entera, a esas situaciones difíciles, a esas metas, a esa tierra prometida o a esos propósitos y llamados, inclusive generacionales, que Dios ha puesto sobre tu vida. Pero es lo que te digo, no le gusta en terremotos, en aspavientos, en fuegos, en vientos recios. No, le gusta el suave murmullo que solo tú escuches. Conozco la historia de un joven, en aquel tiempo era un joven, que su papá era pastor, ¿cierto? Y él era un rebelde, era un hijo de pastores rebelde. Y un buen día vino a su iglesia un predicador y él fue irrespetuoso con él. Dejó en mal, en vergüenza al líder de jóvenes que estaba atendiendo a este predicador. Y el líder de jóvenes, cuando este muchacho, ¿verdad? Todavía era un muchacho, le dijo fue descortés con él, lo alcanzó afuera de la iglesia y solamente le alcanzó a decir, tú vas a sacudir al mundo, tú vas a sacudir al mundo con tu llamado. No lo regañó, no le dijo nada. En el evento, este predicador está predicando, un predicador que predica, y entonces este muchacho, en la iglesia de su padre, tal vez de unas 2,000 personas, está ahí adelante y de repente comienza a sentir un fuego en su interior. La presencia de Dios fuertísima. Y entonces le pide el Señor ahí a él que levante sus manos. Nadie tenía las manos levantadas, en aquel tiempo no se acostumbraba a eso. Hoy es muy común, pero en aquel tiempo no era muy común, o en esa parte del mundo no era muy común. Y él se sintió avergonzado, pero levantó las manos obedeciendo a Dios. Una rara instrucción, ¿cierto? Y Dios le dice, yo te voy a dar a los jóvenes de esta nación y de muchas naciones. Yo te voy a dar a los jóvenes. Y le dice, pero quiero que corras aquí en la iglesia. Quiero que corras ahí en la plataforma, los pasillos. Entonces él estaba ahí orando y decía, Señor, ¿cómo me pides eso? Qué extraño, ¿no? ¿Cómo me pides que corra? Que salga y corre, qué vergüenza. Pero Dios le dijo, corre. Y ante esa extraña pero sencilla instrucción, este hombre, este joven, salió corriendo y empezó a correr de un lado a otro y empezó a correr por los pasillos, por las escalinatas y empezó a caer en toda la iglesia un fuego de parte de Dios tremendo. Y ahí ese hombre recibió su llamado.
un profeta que había venido a la conferencia estaba hasta el fondo y cuando terminó todo bajó y le dijo: cuando yo te vi correr, yo veía una bola de fuego que corría, y Dios me dice que te acaba de entregar un ministerio para con los jóvenes de esta nación y del mundo. Ese muchacho se convirtió en el pastor Russell Evans, pastor de Planet Shakers, Australia, que tiene una iglesia mayormente de jóvenes, de alrededor de 10,000 miembros de manera presencial, y millones de jóvenes han sido alcanzados y forman parte de ese ministerio a través de la música del grupo llamado Planet Shakers. Por eso se llama Planet Shakers, ¿verdad? Los que han sacudido al mundo. Y eso sucedió porque una persona escuchó la voz de Dios, que sabía que era Dios, le pidió una extraña instrucción y la obedeció. Y eso ha pasado constantemente, eso pasa siempre. Yo he podido experimentar hace muchos años, con mucha necesidad financiera, teniendo un trabajo secular muy bueno que nadie dejaría, de esos trabajos que la gente no suelta porque terminan dándote una pensión y beneficios y gastos médicos y un montón de cosas. Sentí un fuego en mi espíritu y dije: tengo que dejar ese trabajo y meterme de lleno a la obra del Señor en la iglesia y en los colegios cristianos que Dios nos haya puesto. Sentí lo mismo de parte de Dios que hacía algunos años atrás me había dicho. Cuando yo llegué al Señor, Él me había dicho que me iba a usar, pero que necesitaba que yo quitara todo mi conocimiento de cuestiones de desarrollo humano. Y cuando me pidió eso, lloré y sentí aquí algo. Bueno, eso mismo sentí ese día. Y por eso, sin decirle nada a nadie, ni agua va, ni consultarlo con mi esposa, ni nada, ahí sentí la misma comunicación de parte de Dios. Y al terminar ese servicio, porque fue un servicio donde yo lo sentía ahí en la iglesia, ahí delante de todos le di la noticia a toda la iglesia, y ahí estaba mi esposa también. Dios me dijo que dejara mi trabajo, voy a renunciar en 15 días y me voy a dedicar al servicio, porque Dios me lo dijo. Mi esposa me puso los ojos así. No, y no nada más los ojos. Usted se imagina una esposa con situaciones en la casa, con necesidades financieras, que su esposo diga: voy a dejar ese trabajo por irme a la iglesia, por hacer la obra del Señor. No, pues no lo podía creer. Pero al tiempo, Dios nos mostró a ambos que fue la mejor decisión. Difícil, sí. Pasamos situaciones difíciles, sí. Fue una extraña instrucción, sencilla, tan sencilla que cuando tomé la decisión, una amiga que trabajó y que está pensionada por esa dependencia, me dijo: ¿pero qué? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre dejar ese trabajo que todo el mundo quiere? Y me hizo esa pregunta: ¿de qué vas a vivir? Y yo le dije: de lo que he vivido desde que conozco al Señor, de la provisión de Él. Y hasta el día de hoy, de eso vivo y viviré todos los años y todos los días que Dios me deje. Y así han pasado otros momentos. En medio de situaciones apareció el tema de los estudios de nuestra hija en el extranjero, sin tener la economía y la posibilidad para hacerlos. Y claro que empezamos a recibir, ¿verdad?, de parte de Dios, ella primero, ¿verdad?, con un fuego especial, a nosotros también como padres. Pero yo tengo un lenguaje con Dios. Y fuimos a esa universidad a mirar. Algo que yo quería mirar era que no hubiera en la universidad, pues, cuestiones. Uno imagina, ¿verdad?, que muchas universidades, especialmente en Estados Unidos o en otros países, son como muy liberales, ¿verdad? Y a Dios lo tienen abandonado. Entonces yo fui a checar que no hubiera fetiches, ¿verdad? Que no hubiera máscaras africanas, que no hubiera anatemas, que no hubiera cuestiones asiáticas, ¿verdad?, de otros dioses. Y yo iba recorriendo la universidad, nos estaban dando una vueltecita. Y yo fui a la universidad, pero yo fui orando al Señor. Yo fui a decirle: Señor, vengo a que me confirmes si damos ese gran paso de fe para que nuestra hija estudie acá. La economía estaba totalmente diferente a las posibilidades económicas para ir a estudiar allá, ¿vale? Pero nunca nos han detenido los temas económicos, porque los milagros de Dios han sucedido en nuestras vidas. Y por eso caminamos por fe y no por vista, ¿vale? Pero tiene que ser Dios quien te lo diga.
Entonces, lo primero que me encontré fue una fuente rara. Y yo la examiné, ¿verdad? Le tomé fotos y la examiné a ver si había ahí como algún demonio puesto. Gracias a Dios no había nada en la fuente, era arte solamente. Las paredes de la universidad, de las oficinas y de los salones y de todo estaban limpias, no tenían nada, no tenían fetiches de ningún tipo. Vamos bien. Y luego cuando entramos al área de albercas, al gimnasio, donde estaba el área del gimnasio y de las albercas de la universidad, bueno, a mí me sorprendió ver que las albercas eran tipo hotel de 5 estrellas de Cancún. Una cosa de verdad preciosa. Y cuando regresamos, y te platico todo esto porque quiero que algo así también te suceda a ti. Y cuando regresamos o cuando ya íbamos salimos de la zona de albercas, y yo abro la puerta de la alberca para entrar ya otra vez a la zona de gimnasios, me acuerdo perfectamente bien, abro la puerta y en ese instante yo le vengo diciendo a Dios: Señor, pero esto está mucho más allá de lo que nosotros nos merecemos. No tenemos cómo pagar esto y esto está increíble, es una gran bendición. Y cuando yo abro la puerta y yo le vengo diciendo a Dios: Dios, yo no tengo para esto, ni creo merecer esto, Dios me habla en ese lenguaje que tenemos él y yo, y me hace saber en ese instante: yo te lo voy a dar. Y yo le pregunto: y Señor, pero yo no tengo para pagarlo. Me dijo: yo lo voy a pagar. Y ahí mi familia y ellos, creo que ni cuenta se dieron, iban caminando delante de mí y yo comencé a llorar con un llanto, el llanto especial que yo tengo con él cuando sé que él me está hablando. ¿Me explico? Y así me ha pasado muchas veces, porque cuando Dios me habla de esa manera, Dios me hace llorar, su presencia me hace llorar. Entonces yo comencé a llorar de saber que no había vuelta de hoja, que Dios ya lo había decidido, que me daba una rara instrucción y sencilla: dale, inscríbela. Qué extraño es decir que sí a algo que no puedes ni siquiera pagar, lejos de pagar. Y Dios lo hizo. Hoy la hija está graduada, usted lo sabe, desde los hemos contado, ella está graduada, y Dios lo hizo, y Dios cumplió todas sus promesas. Entonces, mi amado, el mensaje de hoy lo que te quiere poner es: busca el rostro de Dios, regresa, sal de esa cueva donde estás, cuevas de temor, cuevas de una vida insípida, cuevas de complejidad, de incredulidad. Sal de esa cueva, busca el rostro de Dios y busca cuál es ese lenguaje que te hace saber a ti que es Dios el que te está hablando. Y nadie te lo puede confirmar más que tú. Nadie. Ni el pastor, ni nadie, ni el profeta te va a decir: sí, ese es Dios, o no, eso no es Dios, porque es un lenguaje que solo Dios lo habla contigo. Si eres un hombre casado, una mujer casada y tienes un marido en el Señor, wow, Dios le habla también al esposo y te confirma, porque no pueden caminar dos si no están de acuerdo. Malo es cuando tu pareja, tu esposo, tu esposa no son creyentes. Tú vas a tener que tomar decisiones si sabes que es Dios. Porque antes de obedecer al hombre hay que obedecer a Dios. Amén. Entonces, si sabes que no es el lenguaje que es Dios, tú vas a tomar la decisión, lo vas a convencer. Dios lo va a convencer. Ahora en su gracia entiendes que Dios lo va a convencer. Amén. Así que, mis amados, buscar el rostro de Dios, encontrar ese lenguaje personal e íntimo y exclusivo que Dios tiene o quiere tener contigo, y comiences a vivir una vida llena de milagros, donde todo lo que a ti te sucede son milagros, porque para ti es fácil recibir los milagros. ¿Puede un buen amén? Amén. Le damos un aplauso al Señor por su palabra, una gloriosa palabra que Dios nos ha dado esta mañana para todos. Y yo quisiera, antes de orar por esta palabra, que oráramos para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Si tú que estás mirando este mensaje, ya sea que lo hayas mirado todo o solamente una parte, pero llegaste hasta este momento, déjame decirte que Jesús te ama y que Jesús quiere derramar su poder en ti también.
que bien es cierto, Jesús no está pidiendo nada a cambio. Así como a Naamán, Dios no le pidió nada a cambio. Solo esa vez que dijo, yo te quiero invitar a que hagas hoy a Jesús tu Señor, tu Salvador, tu Sanador, tu proveedor. Amén. Y que camines una vida con Él. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Somos realmente libres los que vivimos en Cristo. Y déjame decirte algo más. Todo el peso de ser padre, esposo, siervo, predicador, pastor, empresario, en todas esas áreas de la vida, de verdad se descansan porque se le entregan a Jesús, y dice la palabra que Él nos da su carga, y su carga es ligera y además es fácil. Oh, qué fácil es vivir bajo la gracia y ahora saber que los milagros son fáciles. Amén. Así que donde estás y toda la iglesia, si tú eres de los que aceptó a Cristo pero lo ha dejado de lado y hoy quieres volver a sus caminos de una manera más firme, también puedes hacer esta oración. Y toda la iglesia le voy a pedir que haga esta oración conmigo para acompañar a nuestros hermanos que la van a hacer. Aunque no los vemos, sabemos que en el Espíritu Santo lo están haciendo, ¿vale? Diga conmigo: Señor Jesús, yo te reconozco como el Hijo de Dios. Sé que moriste por mis pecados, pero resucitaste y ahora estás sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder y gloria. Yo te invito, Señor, a que seas mi Señor y mi Salvador, a que gobiernes mi vida, a que no me sueltes de tu mano y a que yo pueda caminar contigo viviendo una vida llena de milagros. Padre, gracias. Amado Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz. Amén y amén. Si usted acaba de hacer esta oración con fe, déjeme decirle que como esa mujer del manto, usted es salvo hoy, usted es salva. Y si usted es salva, todos los pecados suyos se fueron a la cruz. Si usted cree en eso y toda su enfermedad también se fue a la cruz, va a recibir pronto el milagro de su sanidad total. Amén. Vamos a orar por este mensaje. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a buscar su rostro y a encontrar esa voz, ese lenguaje personal y único para poder vivir escuchando sus instrucciones todo el tiempo. Acompáñame, por favor. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, Padre del cielo, que nos hace saber que necesitamos volver al aposento a buscar tu rostro, que entendemos lo que la gracia nos ha concedido en tu favor inmerecido y que tú vives en comunión permanente con nosotros, amado Jesús, cada minuto de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida. Pero que hoy entendemos que debemos volver también a esos tiempos de intimidad, a buscar tu rostro, Señor, porque ahí está tu poder. Amado Dios, amado Jesús, ayúdanos a acomodar esa agenda que nos permita día a día poder entrar al aposento a disfrutar tu presencia. Y ahí tú nos generes ese lenguaje único y especial, exclusivo para cada uno de nosotros, con el que tú nos haces saber sin dudar que eres tú el que está hablando, dando instrucciones, generalmente sencillas, tal vez raras, pero sencillas. Y ahí recibir todo lo que tú ya nos has concedido, Señor. Que tu Santo Espíritu esté hablando de continuo a nosotros, porque es el único que sabe lo que tú ya nos has concedido, Señor. Y entonces podamos nosotros vivir junto a ti, creyendo que los milagros son fáciles, son de continuo, porque para ti no hay nada imposible, no hay nada difícil para ti, y todo lo que haces tú en nosotros es fácil. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Wow, póngale ahí sus likes, póngale ahí sus corazones, ponga lo que la palabra le fue instruyendo para que este mensaje pueda llegar a mucha gente a la que estamos bendiciendo sin saber, pero estamos sembrando en la buena obra del Señor, y el que siembra en la buena obra del Señor recibe frutos al 30, 60 y al 100 por uno. Así que si usted es miembro de la iglesia, si usted enciende su dispositivo cada domingo a las 12:45, usted está sembrando junto conmigo, porque gracias a usted hay transmisión.
y la transmisión se va a tantos lugares, a tantos hogares, y estamos bendiciendo usted y yo a esos hogares, y entonces para usted también son los frutos del 30, 60 y 100. Y ahora que sabe que todo es un milagro y que Dios hace milagros todo el tiempo para usted porque le son fáciles y usted ya lo cree también, entonces espérese un gran repunte de su vida. El Señor dijo que el año 2021 para esta iglesia iba a ser un año de reconstrucción, de restitución y de restauración. El Señor nos ha restaurado por dentro, nos ha sanado el alma, nos ha sanado el corazón, ha cambiado nuestra mente, nos ha dado toda su gracia, todo su favor. Hemos sido ya restaurados porque ahora estamos unidos a Cristo. Pero también viene la restitución y estamos siendo restituidos. Eso es externo. Todo lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se comieron de tu vida, el Señor lo va a restituir. Esta es su promesa y lo está haciendo. Lo hemos visto con nosotros, con los que están alrededor, y también lo estamos viendo contigo. Amén. Así que mi querida iglesia online, Dios me los bendiga. Qué bueno que estuvieron acá. Comparta esto con mucha gente, invite gente al servicio el próximo domingo, porque Dios seguirá trayendo una palabra gloriosa y poderosa para hacernos caminar conforme a su voluntad todo el tiempo, expuestos a su amor, a su gracia y a su poder, llenos de milagros. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Y nos vemos el martes, ya saben, estudio bíblico, vaya a sus grupos, si no tiene grupo, pregunte por los grupos de vida, y nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta la próxima.